En todos los manuales de historia de la antigua Roma te van a mostrar la caída del Imperio Romano como un suceso catastrófico que fue consecuencia de las invasiones de unos malvados bárbaros que venían desde fuera del imperio y que acabaron con todo el desarrollo cultural, político e institucional que te había tenido Occidente hasta ese momento. Pero una vez que estudias la historia de Roma de verdad, en profundidad, te das cuenta de que esta visión tradicional no es para nada ajustada a la realidad y que desde hacía siglos los bárbaros estaban colaborando, gobernando y liderando los ejércitos de Roma en muchos aspectos para vencer a personas, ¿no?, que venían de fuera o que estaban dentro. Y para hablar acerca de esta realidad, para hablar acerca de los bárbaros al servicio del Imperio Romano, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Federico Romero, licenciado en Geografía e Historia y divulgador histórico con su proyecto Historia y Roma Antigua. ¿Qué tal estás, Federico? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con tus seguidores. La verdad es que muy feliz, ¿no? De tanto de estar aquí como de, pues bueno, de venir a presentaros en defensa de Roma y hablaros de estos bárbaros imperiales tan arrinconados por la historiografía tradicional, ¿no? En un rinconcito discreto aparecen mencionados en casi todos los manuales o casi todos los ensayos que leemos sobre el siglo IV, el siglo V romano, pero solo como actores secundarios, cuando en realidad su papel fue mucho más importante. Así que nada, me asumí hace un par de años ese trabajo, ¿no? El trabajo de sacar a la luz, de tratar de preservar la vida, el legado de estas personas, ¿no? Pues fueron vidas de servicio a un imperio que en muchas ocasiones pues no se lo supo tampoco agradecer adecuadamente, ¿no? Entonces, he tratado de hacer esto, pero claro, es difícil hacerlo si, si no explicas de dónde vienen, ¿no? De ese doble espacio físico y cultural del que proceden estos bárbaros imperiales, ¿no? De esa tierra del limes, ¿no? En el que se produce la mezcla entre el barbaricum y la romanidad, y en el que con el paso del tiempo, prácticamente desde el siglo III y la famosa crisis y la anarquía del siglo III, a lo largo del siglo IV y sobre todo en el siglo V, se va produciendo una simbiosis, una mezcla que va a acabar dando lugar a una Edad Media que desde su propio origen nace del mestizaje de estos dos mundos, ¿no? Mm, sí, te me has adelantado un poquito, pero quería, si hay alguien que está un poco perdido, quería que nos mostraras ese libro que has publicado sobre el tema, porque eso es lo que te ha traído aquí fundamentalmente. Así que muéstranos un poco a cámara el libro que has publicado con la editorial La Esfera de los Pues Libros. sí, mira, lo tengo por aquí, ya va a estar fijo aquí en mi librería, ¿no? Se llama En defensa de Roma, bárbaros al servicio del Imperio Romano durante los siglos IV y V. Y bueno, como os he dicho, en este libro lo que pretendo es hacer un recorrido por la historia del siglo IV y V a través de una nueva perspectiva, ¿no? Y esa nueva perspectiva nos la ofrecen pues decenas y decenas de trayectorias y de vidas de personas que, como he dicho muchas veces, aparecen mencionadas muy ligeramente en los manuales o incluso en las fuentes, ¿no? Porque ya los propios romanos más tradicionales, pues no les hacía mucha gracia que reconocer, ¿no? O expresamente el papel de importancia que esta gente jugaba en su propia historia, ¿no? Mm. Pues bueno, ha sido un trabajo de casi 2 años, como te he comentado antes mientras hablábamos, muy arduo porque está muy disperso, las fuentes sobre el siglo IV, V están muy fragmentadas en muchas ocasiones, ha habido que investigar mucho, pero yo creo que el resultado merece la pena, ya está aquí, no existía nada en castellano, creo que tampoco en otro idioma, sinceramente, porque me he vuelto loco, y sobre bárbaros imperiales he encontrado alguna cosita, pero a nivel académico y en plan conferencia o un artículo en revistas especializadas, en alemán sobre todo, o en universidades de la zona, ¿no? De la que hemos hablado, de ese Limes, ¿no? Antiguamente Limes romano, de Estrasburgo, de Alemania, el norte de Francia, esas universidades que sí que conocen a este colectivo y sí que hablan de ellos a un nivel académico, pero que hasta ahora, que yo sepa, no había nada divulgativo que hablara de ellos en castellano o en otro idioma incluso. Así que nada, Mm. estamos haciendo un poquito de justicia histórica. Y además el libro viene con un regalo muy interesante porque creo que hay que mimar al lector. Siempre he sido de esa opinión. Sabes que siempre lo he dicho y he valorado cuando me ha tocado hacer la reseña de un libro, siempre he valorado la molestia que la editorial y el autor se han tomado
para hacerle al lector las cosas lo más fácil posible y más agradables posibles. Y nada, gracias a Carlos de Miguel, que es el podcaster que está detrás del Ocaso de Roma, que se animó y sin un proyecto, pues nada, hemos elaborado 2 mapas de gran formato. No sé si se van a ver bien en la cámara, como podéis ver. El primero que estáis viendo es el Imperio Romano en época de la muerte de Teodosio, cuando es dividido entre su hijo Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente. Y el segundo, que está escrito en naranja, en el color del optimismo, es la época en la que Constantino queda como emperador único después de haber derrotado a todos sus rivales. Así que nada, lo que vais a tener que decidir, a aquellos que os hagáis con el libro, es de qué lado lo ponéis en vuestra habitación. Eso sí que no lo hemos podido solventar haciendo 2 mapas. Pero bueno, espero que os guste y que sea un viaje para esa frontera incierta, ¿no? Ese limies del que proceden estos bárbaros imperiales. Has mencionado en esta intervención y anterior ese espacio intermedio de mestizaje y de intercambio entre 2 mundos, el mundo romano y el mundo bárbaro, ¿no? En ese limes. Y quería que profundizaras mínimamente en esa vida, en las condiciones de vida y de desarrollo cultural y social en ese contexto geográfico, porque al fin y al cabo es el que va a determinar la vida de estos bárbaros que después se pondrían al servicio de Roma. Bueno, la vida en el limes romano durante los siglos IV y V era dinámica, era muy compleja, ¿no? Y estaba caracterizada, como en todos los sitios de frontera, estaba caracterizado por, como hemos dicho antes, por un inmenso mestizaje cultural, económico y militar. Aunque en principio la frontera entre el mundo romano y el bárbaro parecía bien definida, sobre todo hasta la crisis del siglo III, luego las cosas van cambiando, con el tiempo se va convirtiendo en una franja de interacción y de convivencia mutua, ¿no? En la que ya no están tan claros los límites. La presencia de soldados romanos de origen bárbaro, de comerciantes de ambos mundos en ambas orillas, de colonos, de viajeros, pues va facilitando un flujo constante de información y de bienes entre ambas orillas del Rin y el Danubio, que van a dar lugar a un universo muy peculiar, ¿no? Que es el universo del que vienen nuestros bárbaros. Desde el punto de vista militar, bueno, el limes era una frontera, estaba defendido por guarniciones romanas compuestas por unidades móviles y por tropas estacionadas en fuertes fronterizos, ¿no? En esta época en la que estamos hablando ya se había producido la reforma militar y las grandes concentraciones legionarias estaban desapareciendo, se estaban fragmentando y esparciéndose por todo ese limes, dando un servicio mucho más útil. ¿Por qué? Porque al ser guarniciones mucho más pequeñas, de entre 500 y 1000 legionarios, lo que permitían primero era una logística mucho más sencilla, era mucho más fácil proveerlos, y segundo, tenían un mayor control del territorio. Podían evitar el bandidaje, que fue endémico durante el siglo III y seguía siendo endémico durante los conflictos civiles, y también podían, mediante un sistema de señales que tenían, prevenir las incursiones las ocasionales incursiones que podía haber por parte de los bárbaros de la otra orilla, ¿no? Culturalmente, bueno, aparte de eso también desde el punto de vista militar es importante que tengamos en cuenta que el río, como medio acuático que es, estaba defendido por flotas romanas. Había 3 grandes flotas romanas que defendían durante prácticamente la llegada de los romanos a sus orillas, porque es ahí donde tienen el origen, defendían el mundo romano de las posibles invasiones bárbaras, ¿no? Si la flota bárbara le resultaba muy sencillo detectar los barcos, a la flota romana le resultaba muy sencillo detectar los barcos germanos e impedir directamente, antes de que llegaran al propio territorio, las incursiones, ¿no? De hecho, hay ejemplos en el libro en lo que hablamos de ello, ¿no? Y bueno, ya dejado a un lado el punto de vista militar, podemos hablar del punto de vista cultural, ¿no? La diferencia entre romanos y bárbaros se va a ir diluyendo. Muchos bárbaros se van a romanizar al asentarse en territorio imperial, mientras que algunos romanos van a adoptar elementos de la cultura germánica, ¿no? Este mestizaje se refleja en la arqueología. Muchas veces les resulta complicado distinguir qué es romano y qué es bárbaro, porque en ambas orillas se acaban encontrando
los mismos objetos de consumo diario, visten el mismo tipo de vestidos y consumen incluso los mismos artículos de lujo. Entonces, muchas veces ya el mestizaje ha llegado a tal punto que a los arqueólogos les resulta muy difícil discernir qué es qué y qué viene de dónde. Un ejemplo muy claro son unas hebillas que son muy típicas de allí, que se llaman las Chief Cardid, que son, bueno, pues unas hebillas muy similares a las que luego vamos a ver en España en el siglo VI VII con los visigodos. Tienen origen germánico, esa es la teoría, y se extienden por todo el Limes romano, incluso hasta llegan a la parte del Danubio. Entonces, lo que piensan es que esas hebillas llegaron a través de soldados romanos de origen bárbaro, que las usaban, porque provenían de sus propios pueblos. Esas hebillas las adoptaron el resto de los soldados y desde allí, desde esa zona, se extendió por el resto del Limes y el resto de las unidades porque han aparecido por muchos lugares, ¿no? Eso es un buen ejemplo. Yo que sé, otro ejemplo, por ejemplo, son las inscripciones funerarias. Es muy famosa la famosa frase de Francus egocides Romanus miles, ¿no? Que provenía de un Laetis Franco que se proclamaba a sí mismo soldado romano. Y es que no había ningún tipo de contradicción en aquella época entre ser ambas cosas. ¿Por qué? Porque los bárbaros no tenían lo que hoy llamamos conciencia nacional, carecían totalmente de eso. Entonces, cuando pasaban al servicio del Imperio Romano, podían asumir perfectamente, y de hecho la mayor parte de los bárbaros imperiales de los que hablamos, las decenas de bárbaros imperiales de los que hablamos en este libro, asumieron su romanidad sin ningún tipo de problemas y además que no les generó tampoco ningún tipo de conflicto con respecto al mundo del que provenían. O sea, se podía ser perfectamente romano. De hecho, tenemos algunos ejemplos que vamos a tratar en la entrevista, espero que me preguntes por ellos, en el que mantienen su condición de general romano a la vez que mantienen su condición de rex francorum, por ejemplo, de rey de los francos. Creo que eso dice bastante, ¿no? ¿Y qué más poder decir sobre el tema de la frontera? Bueno, en términos económicos, era una zona mucho más rica, más dinámica, diferente al resto del imperio. ¿Por qué? Porque el imperio gastaba muchísimo dinero en mantener el limes, en mantener las guarniciones militares, en mantener la administración. Eso suponía mucho dinero que acudía del centro del imperio a su periferia y que al final se acababa irradiando al otro lado de la frontera. Entonces, durante todo el Limes vamos a encontrar grandes ciudades que normalmente tenían origen en bases legionarias que a su vez tenían origen en asentamientos indígenas en el siglo I antes y después de Cristo, que van evolucionando, van ampliando y se convierten en grandes ciudades que simbolizan realmente. Esas ciudades lo que son espejos de romanidad. Son pequeñas Romas que dan ejemplo de esa romanidad de cara al barbaricum que tienen enfrente, ¿no? Entonces, a los bárbaros se les permite perfectamente entrar en esas ciudades. Había normas, de hecho, y se conservan unas normas. Por ejemplo, Marco Aurelio establecía que los bárbaros en unos días establecidos de comercio podían atravesar el río sin problemas, podían acudir a comerciar con sus productos, pero eso sí, desarmados. Los bárbaros no podían acceder al Imperio Romano armados, ¿no? Había toda una serie de normas, ¿no? Y luego era también perfectamente normal la figura de los lixae, ¿no? Que eran los comerciantes, los pequeños comerciantes romanos, buhoneros, que pasaban continuamente de un lado a otro de la orilla, comerciaban con esclavos, comerciaban con artículos de lujo del mundo romano que iban al bárbaro, del bárbaro traían materias primas. En fin, es un mundo muy complejo. Había diplomáticos también que pasaban de un lado a otro. Bárbaros aliados que podían entrar y salir tranquilamente y cruzar la frontera en tiempos de paz. Era una frontera totalmente permeable y fluida, ¿no? Y mucho más cuando se van asentando a lo largo de la orilla romana poblaciones de lo que conocemos como la Eti, de Foederati, que con el permiso del imperio y con una determinada supervisión, ¿no? Pues se van a establecer como colonos bárbaros encargados de defender esas tierras que les han sido asignadas, ¿no? Bajo, eso sí, bajo la supervisión de un praepositus, de un funcionario romano que se va a encargar, normalmente militar, que se va a encargar de tenerlos vigiladitos, que no la líen y de que proporcionen los soldados que hace falta anualmente al ejército romano, ¿no? Eso es una pequeña imagen, ¿no? Muy por encima de cómo es esa frontera incierta, ese limes. Antes de meternos a abordar las vidas de algunos de estos bárbaros que sirvieron al Imperio Romano, quería preguntarte una cuestión que tiene que ver con esto que hemos hablado acerca
de la mezcla, ¿no? De la Ujú. hibridación entre los bárbaros y los romanos. Y es que tú crees que el ejército romano se barbarizó a raíz de la introducción de esa gente, o por el contrario, romanizamos a los soldados de origen bárbaro. Es una cuestión muy interesante y sobre eso se han escrito libros. O sea, hace poco me tocó entrevistar, no sé si te ha tocado a ti también entrevistarle a Guy de la Belloder, al historiador británico, perdón, al historiador británico, y, y me contestó algo que me hizo que le diera vueltas a la cabeza, la verdad, me dejó alucinando, porque me dijo que a esas alturas de la historia romana, siglo IV, siglo V, eh, ser romano era más una cuestión de ánimo, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que un bárbaro podía asumir perfectamente ser romano, llegaba al territorio romano, se asentaba, se comportaba como un romano y nadie le iba a discutir su romanidad si se comportaba como tal. Y bueno, en este libro hay decenas y decenas de ejemplos de eso, ¿no? De muchos descendientes de Laetis o de Foederatis que asumen su papel y asumen su romanidad y se acaban convirtiendo en líderes de su comunidad, del ejército, cónsules, generalísimos del imperio y altos cargos del ejército. ¿No? No hay ningún tipo de problema. Entonces, más que de una barbarización o de una romanización de unos y de otros, lo que ocurrió realmente en el ejército romano del Bajo Imperio fue un proceso de fusión cultural, ¿no? Que hacía siglos que Roma había integrado a soldados bárbaros en sus filas, ya fuera a través del reclutamiento, de prisioneros, por la contratación de mercenarios, eran muchas las maneras. O el asentamiento, como he dicho antes, de pueblos federados. Y es en estos siglos cuarto y quinto, precisamente, cuando esta práctica ya se intensifica, hasta el punto de que muchos generales y altos mandos acaban siendo de origen germánico. ¿No? Mm. Entonces, más que fueran que los bárbaros se romanizaran o viceversa, lo que se produce es una fusión, ¿no? entre ambas cosas en diferentes grados dependiendo de la persona y de la región de la que hablemos. Mm. Sí, y ese proceso sociopolítico en realidad llevaba mucho tiempo, como tú dices. Pensemos, por ejemplo, en algo tan famoso como el Edicto de Caracalla de 212, si no me equivoco. Pues Efectivamente. ya estamos diciendo que todos los habitantes del imperio son ciudadanos romanos, así que ya te puedes considerar romano. De hecho, como el Claro. Edicto de Caracalla no se ha abolido, pues seguimos siendo ciudadanos romanos, tú y yo. El otro día investigando, además, hablando del hecho Caracalla, que es muy curioso, investigando sobre otros temas en los que ando metido, descubrí que tuvo muchas consecuencias. Aparte de esta de la que estamos hablando, fíjate, en el mundo romano comienza a haber una legislación mucho más intensa y que castiga mucho más las desviaciones en el vestido que cada persona tiene que llevar en función de su rango y clase a partir precisamente de la Constitución Antoniana a la que haces referencia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que todos ya son ciudadanos romanos, surge la necesidad de distinguir a unos de otros en el orden social. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Estableciendo unas diferencias notables en la forma de vestir y siendo muy estricto con lo que cada uno tiene derecho a vestir, porque tú, si eres, por ejemplo, se establecen unas prohibiciones muy fuertes a los senadores para que no vistan ropas militares, y menos en la ciudad. Un senador, por ejemplo, tiene prohibido desde el siglo IV vestir ropas militares en una ciudad. Tiene que vestir la toga blanca. Y dentro de, además de la curia, donde se reúnen los senadores, tiene que vestir de una manera determinada. Todos se establece, los funcionarios tienen que llevar un cíngulo, un cinturón, en un color que les distinga ante el resto de los ciudadanos y que indique cuál es su función. Dentro del imperio, todo el mundo tiene que ir, dentro del Palacio Imperial, todo el mundo tenía que ir vestido de una manera muy determinada. Así que fíjate que esa Constitución Antionana sí que tuvo muchas consecuencias. Como decía, vamos a abordar la vida de varios de estos bárbaros que sirvieron al Imperio Romano, y yo creo que uno de los más famosos, sin duda, es Estilicón, que fue vándalo, pero que al mismo tiempo que era vándalo, pues era mano derecha del emperador Honorio, uno de los hijos de Teodosio. Así que Sí. háblanos acerca de este hombre tan importante para el Imperio Romano. Bueno, el otro día me preguntaban por redes sobre Estilicón, que querían, quiero saber qué dices sobre Estilicón. Resúmela en una frase.
Y bueno, dándole vueltas dije, un gran militar y un pésimo político, ¿no? Estilicón era hijo de un general vándalo y una romana, de la que, como siempre, y gracias a las fuentes romanas no sabemos el nombre. Es un poco frustrante siempre intentar investigar el lado femenino de la historia, porque las fuentes romanas, a no ser que sea estrictamente necesario, lo omite directamente. Y bueno, pues tuvo la típica, pertenecía, a pesar de que su padre fuera vándalo, su padre estaba totalmente romanizado y había asumido su romanidad como el que más, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Y él lo que hizo fue criarse en, en el mundo de la aristocracia romana, 100%, en ese mundo que tenía contacto con la familia imperial, ¿no? Desde joven ya empezó a hacer cargos militares y yo creo que hubo amor, que tuvo la suerte de que Serena se enamorara de él. Serena era la hija adoptiva y sobrina de Teodosio, su hija favorita, que tenía un muy mal humor, por cierto, y cuando se enfadaba todo el mundo se quitaba de en medio, menos Serena, que era la única capaz de, por lo visto, hacerle entrar en razón, ¿no? Bueno, a la muerte de Teodosio ya era un cargo de confianza, era su mano derecha, y Teodosio decide encargarle, esto es muy curioso, decide encargarle el cuidado de sus hijos, la tutoría de sus hijos, ¿no? Eso lo dice él, realmente. Y dice él que se lo dijo en el lecho de muerte. Pero oficialmente, Teodosio, en el mundo de lo escrito, de donde todo el mundo deja las cosas escritas, Teodosio no escribió nada sobre el tema, ¿vale? Porque conviniera o no conviniera, en Occidente se le hizo caso, ¿vale? Además, Honorio era menor de edad, y se le hizo caso a San Ambrosio de Milán, que era otra gran figura del momento. Dijo, venga, vale, me lo creo. Y se lo creyeron, pero en Oriente, donde Arcadio tenía ya 18 años, dijeron que no. Y ahí se origina una tensión que va a marcar todo el régimen político de Estilicón, que quiero recordar que gobierna desde el 495, que ya está muerto Teodosio, hasta el 408 en el que le matan, le asesinan. Uy, spoiler. Bueno, en todo ese tiempo tiene un problema muy serio, ¿vale? Descuida cosas que son fundamentales, como cuidar la periferia imperial. Cuando digo de la periferia imperial hablo de Britania, hablo de la Galia, hablo de España, de la que va a detraer continuamente unidades militares para cuidar el centro de los diferentes problemas que hay. Pero para él el principal problema que hay no son las agresiones que el imperio está sufriendo, sino el enemigo interno, que en Oriente no se le reconoce a él como tutor de ambos príncipes. No se le reconoce como regente de todo el imperio. Y va a emplear toda esa fuerza del imperio en hacer varias campañas contra Oriente, con el pretexto de que Alarico anda por ahí liándola, para tratar de imponer esa regencia, ¿no? Y eso fue un error mortal. ¿Por qué? Porque al debilitar de esa manera la periferia, lo único que consiguió es facilitar invasiones con una trascendencia enorme, ¿no? Para la historia del mundo ya no volvió a ser igual, sobre todo la famosa invasión de la Nochevieja del 406 al 407, en la que una masa enorme de vándalos, hunos, alanos, gold, invadieron el Rin. Dicen que sobre la superficie del Rin, yo siempre lo he dicho y lo digo en redes también, en ninguna fuente se dice que pasaran sobre la superficie del Rin. A nosotros nos gusta imaginárnoslo así, pero pudieron pasar por un puente. De hecho, los historiadores lo que acaban pensando ya es que pasaron por diferentes puntos, por los recorridos que luego tuvieron en sus campañas de saqueo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se dice que la superficie del Rin estaba helada? En la historia augusta, pero se dice que en aquella época, por lo general, se helaba el Rin. Y de ahí a crear esa imagen no tan chula de hordas bárbaras pasando por la superficie del Rin, pues hay un camino muy largo por recorrer, ¿no? Que está bien que nos lo imaginemos así y lo representemos así en todo tipo de libros y revistas serias, pero que realmente en ningún sitio se dice que fuera así. No lo imaginamos nosotros, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que esas hordas de bárbaros que primero arrasaron la Galia y luego acabaron en Hispania y luego acabaron, hablo de los vándalos, en África, van a cambiar el mundo. Y él no le dio la importancia que le tuvo que dar desde el principio. ¿Por qué? Porque su única obsesión en ese momento, su gran error, es que quería acudir a Oriente, porque Arcadio había muerto y un niño pequeño llamado Teodosio II había accedido al trono y vio la oportunidad para imponer por fin su autoridad a Oriente. Y eso le costó la vida, porque además había también surgido un usurpador muy fuerte llamado Constantino III, que también le estaba haciendo la puñeta, además de los bárbaros en Occidente. Descuidó todo eso,
Lo confió todo en un pacto que hizo con Alarico y no se lo consintieron, acabó muerto. Mm. Sí, de hecho, lo ejecutaron, si no me equivoco, el 22 de agosto del 408. Es decir, 5 días antes de mi cumpleaños, que es el 27. Además, después de su muerte, lo que se va a acabar sucediendo es un periodo de anarquía Mm. muy interesante, porque empiezan a caer como moscas. Te das cuenta de que hace poco leí un libro sobre Honorio, ¿no? Que siempre es una figura que hemos difamado bastante y que todos hemos visto con una carga de negatividad bastante fuerte, ¿no? No me acuerdo ahora del nombre, está en la bibliografía del libro. Hay un libro estupendo sobre Honorio que escribió un catedrático irlandés en el que te cuenta, bueno, toda su trayectoria vital, ¿no? Es una biografía, pero te cuenta perfectamente ese periodo de anarquía que surge hasta que Constancio III ya en el 20, fíjate que estamos hablando del 408, Constancio III hasta el 417 y 16 no empieza a poner orden de verdad. Y en ese periodo entre el 408 y 415 y 416 es un periodo de anarquía, de caos en todo el imperio, ¿sabes? En el que van pasando por el puesto de generalísimo de Occidente un montón de bárbaros imperiales de lo más interesantes y con el fin trágico total. O sea, con un fin. El próximo, incluso la persona que facilitó, que promovió el asesinato, la ejecución de Estilicón, va a caer en esa anarquía. Y además es que eran, se me permite la palabra, unos bestias. Es decir, las ejecuciones se hacían públicamente y a garrotazos. Y lo mismo antes se tomaban el gusto de cortarte las orejas y la nariz, no tenían ningún problema. Es un derecho penal tan salvaje, tan brutal, tan cruel, que llama la atención, ¿no? Ese pequeño periodo de anarquía y de la crueldad de la que era capaz de Honorio de verlo, ¿no? Que se quedaba delante e incluso algunos pues, fue él el que estuvo detrás de esas ejecuciones, ¿no? Mm. En esta línea de generales romanos o generales bárbaros, ¿no? Que sirvieron al Imperio Romano, también tenemos, por ejemplo, a Malobaudez, que fue un rey franco de la segunda mitad del siglo IV que luchó contra los alamanes en tiempos del emperador Graciano. Háblanos Sí. acerca de este. De Malobaudez. Bueno, Malobaudez es un ejemplo muy curioso de bárbaro imperial, precisamente por eso, porque es un ejemplo perfecto de la falta de conciencia nacional que tenían los francos. Malobaudez no tiene ningún problema en ser Magister Militum, que llegó a ser Magister Militum per Gallias, sin ningún tipo de problema, a ser uno de los puestos militares más importantes romanos en la Galia, y ser rex de su pueblo, creo que era rey de los francos salios, no me acuerdo, sí, creo que era de los salios. No tuvo ningún problema. De hecho, utilizó ese puesto de privilegio para acabar atacando a, a una tribu, bueno, a un pueblo que le hacía también mucho la puñeta a los francos, que eran los alamanes, que era un pueblo vecino, pueblo muy belicoso. De hecho, inicialmente en el siglo IV tienen un papel mucho más activo que los francos, ¿no? Y le da mucho más problemas al Imperio Romano que los francos, que parece que siempre se mostraron un poco más receptivos al pacto, ¿no? A defender suelo romano en nombre de Roma, ¿no? Que a luchar contra ellos, ¿no? Y Malobaudus, utilizando este puesto, va a infligir dos terribles derrotas a los alamanes que los van a relegar ya a un segundo término, a un puesto secundario el resto de su historia. Y se aprovechó de ese puesto y obligó al otro Magister Militum per Gallias, que era romano, a acudir a su llamada para combatir a estos pueblos alamanes, básicamente para provecho propio de su pueblo, ¿no? Lo curioso es que, bueno, siempre se mostró muy fiel a los emperadores, especialmente a Graciano, ¿no? y a Valentiniano, pero no sabemos muy bien por qué, si es que Graciano en un momento dado, que siempre se mostró muy hábil militarmente, mete la pata, empieza a favorecer a un grupo de bárbaros alanos que han entrado a su servicio, eso provoca resquemor entre el resto del ejército. No sabemos si es que fue muy agresivo en sus políticas cristianas contra el paganismo y generó resquemor en la aristocracia senatorial. El caso es que Malobaudus tomó partido por una usurpación y le traicionó. Graciano murió y este romano, este franco, que siempre había tenido una carrera intachable, ¿no? Pues acabó de esta manera un poquito oscura, ¿no? Tomando partido quiero recordar que fue Magno Máximo Clemente el usurpador de este momento, ¿no? Por el que tomó partido, ¿no? Lo curioso es que al final el destino lo arregló,
porque muchos de estos bárbaros imperiales luego tienen una segunda versión, tienen un Malobaudés 2.0, que fue años después ejemplo de romanidad por sus méritos militares y literarios, y fue Malobaudés, que es decir, tiene el mismo nombre. Este señor desarrolló su carrera con Aecio, era miembro de la aristocracia hispana y llegó a tener una estatua en el foro y llegó a ser patricio del imperio, o sea, y era descendiente de este primer Malobaldes, Franco. De Aecio hablaremos más adelante, aunque ahora te quería preguntar por Ursicino, que fue un general al servicio de los emperadores Constantino y Constancio II. Sí, Usucino fue un general romano de gran importancia, ¿no? Especialmente bajo estos dos, bajo Constancio II y bajo Juliano, fíjate. Mm. Sirvió como Magister Equitum y desempeñó un papel clave en las campañas contra los persas y en la defensa de las provincias orientales del imperio, ¿no? Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Esta época es brutal, es muy complicada para una persona que tenga un puesto de responsabilidad, ya sea militar o civil, no solo por las agresiones externas a las que el imperio tiene que hacer frente, sino por las usurpaciones y por, muy importante, las tensiones que hay dentro de las cortes, las conspiraciones, las traiciones, las falsificaciones de documentos para acusar a gente. El reino de Constancio II fue criminal en ese sentido. El de Valentiniano también tuvo lo suyo, el de Valentiniano primero, pero el de Constancio II fue muy duro, ¿no? Y muchas veces estos generales estaban más pendientes de la competencia con sus compañeros, de que sus compañeros no les hicieran la cama y no acabar ejecutados, muchos de ellos acabaron de esa manera, que de su obligación, ¿no?, de atender al imperio. Y este es un poquito el destino que va a empañar la trayectoria de Usucino, ¿no? Usucino va a tener una trayectoria militar muy brillante hasta que se le encarga, junto a otro general, no recuerdo ahora mismo muy bien el nombre, la defensa de la ciudad asediada de Amida. Amida era una ciudad fronteriza, una plaza fuerte que se consideraba inexpugnable la frontera contra los persas. Sapor le pone asedio y a pesar de haber muerto más de 5 persas por cada romano que la defendía, porque la ciudad estaba muy bien abastecida por, por los romanos, había creo que más de 3 legiones dentro. Bueno, es algo épico lo del sitio de Amidia. Yo me he entretenido con esto y la verdad es que creo que ahí hay un libro estupendo detrás si alguien alguna vez se quiere entretener en hacerlo, ¿no? Porque además tenemos la suerte de que Amiano Marcelino, la principal fuente para la historia del siglo IV, estaba dentro. Estaba dentro, era un oficial romano que estaba defendiendo la ciudad. O sea, mejor fuente no podemos tener para conocer al detalle qué es lo que sucedía, ¿no? Al final la ciudad cayó. Al final la ciudad cayó, pero cayó por culpa de Usucino y de su compañero, porque estaban más pendientes de la rivalidad entre los dos, de apuntarse el tanto, de que uno no le hiciera la faena al otro, y al final lo que consiguieron es que la ciudad cayera porque la ciudad no recibió socorro, a pesar de resistir meses el asedio de los persas, ¿no? Eso lo que le va a costar es un juicio, a la vuelta no va a pasar inadvertida la incompetencia de Usucino en este caso y le va a provocar un juicio que al final, bueno, pues dejamos de tener noticias de él, ¿no? Nos gustaría imaginárnoslo pues en Antioquía cómodamente jubilado, ¿no? Porque está emparentado, muchos de estos bárbaros están emparentados con aristocracias locales de determinadas ciudades, muchos de ellos curiosamente con Antioquía, debía de ser como una especie de, pues no sé, de Florida, ¿no? A la que se van los generales romanos cuando se jubilan y nos gustaría imaginarlo ahí, no sabemos, suponemos que sí. Pues ya hemos aprendido cuál era la Florida del Imperio Romano. Antioquía. Y volviendo a los francos, ahí encontramos a Ricomedes, un militar que a finales del siglo IV sirvió a varios emperadores romanos y que, por ejemplo, participó en la famosísima batalla de Adrianópolis del año 378. Efectivamente, a Ricomedes lo envía Graciano como apoyo a Valente, ¿no? Ricomedes se da cuenta de la inmensa amenaza que supone la masa de godos que hay y cuando ya se sublevan y empiezan los problemas, trata de volver a Graciano para para pedirle apoyo, ¿no? Antes de que llegara el desastre de Adrianópolis. Cuando llega el desastre de Adrianópolis, está al lado de Valente otra vez de nuevo, con un nuevo destacamento de tropas occidentales, porque Occidente trató de ayudar
a Valente, ¿no? Lo que pasa es que Graciano tardó en llegar, ¿no? Eso también da para otro libro. Y bueno, Ricomeres es curioso porque tuvo un episodio muy peculiar en esta batalla. Ricomeres se inician negociaciones previas al combate entre Valente y los godos en Adrianópolis y los godos piden como garantía, ¿no?, de la palabra de los romanos a una personalidad destacada que se ofrezca como rehén, y Ricomeres se ofrece a sí mismo como embajador que era de Occidente y general como rehén, ¿no? Y cuando está acudiendo en el campo de batalla, lo que luego es el futuro campo de batalla, hacia el inmenso lager, ¿no?, que es el círculo de carros en el que formaban los godos de una manera defensiva, ¿no?, a mitad de camino estalla la batalla. Se produce una explosión espontánea por parte de las tropas del ala izquierda, ¿no? Quiero recordar que estaban al frente de Bacurio y de Casio, que era infantería ligera, ya estaban hartos, tenían calor, estaban cansados, sudados, y se lanzan a la batalla. Y a Ricomeres le pilla en medio, tiene que darse corriendo la vuelta para salvar la vida, ¿no?, volviendo otra vez al bando romano. Salvó la vida, a diferencia de la mitad. Otros historiadores dicen que 2/3 partes del Imperio Romano de Oriente, ¿no?, que cayó en ese desastre tan inmenso, ¿no? Y nada, ¿qué podemos decir de él y de su final? Siguió sirviendo al Imperio, ¿no? Llegó a ser Magister Militum per Orientem, o sea, el generalísimo de Oriente, ¿no?, en el 383, a cónsul en el 384, ¿no?, y a ser muy influyente en la corte de Teodosio. Tanto que su sobrino Arbogastes lo tuvo muy fácil para colocarse en puestos influyentes, en puestos militares en la corte, llegar a Occidente, sustituir a otro bárbaro imperial, también que era el generalísimo allí, Bauto, y hacerse con el poder fáctico, real en Occidente como generalísimo, ¿no? Aunque eso también yo creo que hablaremos más adelante, de Valentiniano y de Arbogastes, porque también es una historia aparte, ¿no? Afortunadamente, tuvo la suerte de morir antes de que se le encomendara ir a luchar contra su propio sobrino, ¿no? Ya que has mencionado a Bauto, háblanos ahora precisamente de este Bauto, de este franco romanizado que estuvo al servicio de Teodosio I, el Grande. Pues sí, la verdad es que su papel fue muy determinante, ¿no? Y fue un hombre eficiente, fue un hombre siempre fiel, ¿vale? Fue el típico ejemplo de éxito. Recordemos que él envió a Oriente a su hija Eudoxia a la casa de su igual en Oriente, que era Promoto. Debe ser que ya pues, eran colegas, se conocían. Generalísimo, te llamo, que soy el generalísimo. El de Oriente, sí, vale. Que te mando a mi hija para que se pase ahí una temporada. Bueno, pues Eudoxia fue a Constantinopla, allí conoció a Arcadio, se enamoraron, ¿no? Y el nieto de un franco, que fue Teodosio II, va a ser emperador de Oriente. El mayor ejemplo y su hija Augusta, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo de éxito pues no lo podemos encontrar, ¿no?, en todos estos bárbaros imperiales, además siempre sin mancha, ¿no? De hecho, Teodosio lo nombró generalísimo de Occidente. Estuvo allí como generalísimo de Occidente hasta su muerte, gobernando a Occidente junto a Valentiniano II y a su madre, quiero recordar, estoy hablando de memoria, que se llama Justina, tras la derrota del usurpador de Magno Clemente Máximo, al que hemos citado anteriormente, ¿no? Siento dar tantos nombres, pero a veces la historia es indiabladamente enrevesada, ¿no? Y este hombre ejerció su puesto con honradez. Sin embargo, en el momento que murió, se quedó patente el problema que había, y lo explico. Teodosio diseñó mal el sistema de poder en el imperio. Pensó en su muerte, pensó en diseñar un sistema de poder que a su muerte sobreviviera, y lo hizo perfectamente en Oriente. ¿Por qué? Porque el poder militar lo subdividió entre 6 generales. Sin embargo, en Occidente, donde quería a un generalísimo muy fuerte que fuera capaz de controlar al emperador que había en ese momento, que era Valentiniano II, que era un joven, no lo diseñó también. Dejó todo el poder militar en las manos de una sola persona, del generalísimo de Occidente. ¿Qué pasó? Cuando ese puesto de generalísimo lo desempeñó una persona fiel a la dinastía, una persona honrada como Bauto, no hubo problema. Fue el primero de todos, después de crearse ese puesto, ¿vale? Cuando muere Bauto,
y lo ocupa su hijo, surge el problema. ¿Por qué? Porque a su hijo ya ni siquiera lo nombran los emperadores. Parece increíble, ¿m? Pero es que ni siquiera lo nombra Teodosio ni lo nombra Valentiniano II. Lo nombra un consejo de oficiales del ejército. No necesitó el permiso ni de Teodosio ni de Valentiniano II. Lo nombró un consejo militar y lo aprobaron los soldados posteriormente en asamblea, los soldados del ejército de Occidente. Entonces su legitimidad no provenía del emperador a que se supone que tenía que obedecer, y menos del de Oriente. Él tenía su propia legitimidad basada en la popularidad que tenía con sus soldados. Y eso va a provocar unos problemas enormes, tantos que un día va a aparecer colgado Valentiniano, una mañana va a aparecer colgado de una viga Valentiniano II. Digo Valentiniano, sí, Valentiniano II va a aparecer colgado, porque tenía unos problemas enormes. Arbogastes no obedecía a Valentiniano II. De hecho, Valentiniano II lo intentó destituir. Es una escena épica también, ¿no? Que se merece una serie, ¿no? Le da la carta escrita por él mismo, el emperador, a Arbogastes, diciéndole que queda relevado de su puesto. Él la coge delante de él, la rompe, la tira al suelo y le dice: ni tú me has elegido, ni tú me puedes deponer. Creo que eso lo dice todo, ¿no? ¿Hasta qué nivel podían llegar estos bárbaros imperiales? Increíble. Y cuando hablamos de bárbaros imperiales, no solo estamos hablando de hombres, porque también, de forma excepcional, al menos que nos haya llegado hasta la actualidad, tenemos el caso de mujeres que también lucharon por preservar el Imperio Romano, como fue el caso de Genoveva, que después se convirtió con el cristianismo en Santa Genoveva, por haber protegido el París romano en el siglo V contra Sí, Atila primero y después contra los francos. sí, de hecho creo que es patrona de la ciudad. Sí. Allí se la tiene mucho cariño a Santa Genoveva. Santa Genoveva está en el libro de bárbaros imperiales porque es una bárbara imperial. Su padre era Laeti Franco, y su madre era griega. Creo que el padre, fíjate el nivel de integración que tenían, ¿no? Pues era registrador de la propiedad. Cuando lees su biografía te das cuenta de detalles interesantes, ¿no? Tenía una pequeña granja, ¿no? Y la niña desde pequeña pues sintió la llamada religiosa, ¿no? La llamada del cristianismo, ¿no? Y bueno, el primer cristianismo sí que ofrecía, a diferencia del mundo romano y tradicional, a las mujeres la posibilidad sobre todo a las más ricas, que Santa Genoveva no lo era, provenía de una familia normal, ¿no? De clase media. Les ofrecía la posibilidad de ejercer papeles destacados en su comunidad, ¿no? Su comunidad cristiana o en la ciudad en la que era esta comunidad. Y bueno, Santa Genoveva, gracias al patrocinio creo que era del obispo San Germain de Auxerre, pues bueno, empezó a tener un papel importante en la ciudad, ¿no? Se la consideraba que tenía incluso hasta ciertas dotes adivinatorias, que incluso al principio le costaron algún disgusto, la intentaron apedrear un par de veces y tal, ¿no? Pero bueno, el obispo pues hizo ver al pueblo de París que realmente no era una bruja, sino una persona favorecida por Dios, ¿no? Tocada por el dedo divino que le permitía ver un poquito qué podía ser el futuro, ¿no? Que le daba visiones, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo de Atila sí es un mito, ¿no? Pero es un mito que es muy bonito que la gente ha querido creer, ¿no? Y lo cuenta muy bien, por ejemplo, José Sotochica en su libro. Antes de la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451, las hordas hunas atraviesan el Rin y empiezan a arrasar ciudades, ¿no? Cuando llegan a la altura del Sena, hay dos opciones para cruzarlo. Se puede cruzar por la zona por París, por el vado que hay cerca de París, lo que iba a suponer la destrucción de la ciudad, evidentemente, porque por donde pasaban los hunos acababan arrasando todas las ciudades. Los hunos eran especialistas en poliorcética, a diferencia del resto de los pueblos bárbaros. Tenían una habilidad tremenda para asediar la ciudad que se les pusiera por delante. Y París está defendida por unos 800 soldados, está calculado, más o menos, ¿no? Por los estudios que he leído. No iba a ofrecer una gran resistencia a un ejército de miles y miles y miles de hunos, ¿no? Y sus aliados, ¿no? Un ejército multinacional. Sin embargo, había un vado mucho más practicable, unos kilómetros más al sur, con un puente y todo. Creo que está cerca de la ciudad de Melun, en romano, no me acuerdo cómo es la ciudad actualmente, tiene un nombre muy parecido. Y está comprobado arqueológicamente que esa ciudad, a mediados del siglo IV, fue destruida y arrasada e incendiada. Es decir, que Atila lo que hizo fue, en vez de pasar por París,
pasar por Melun, por el vado de Melun. Eso no quiere decir que gracias a las oraciones de Genoveva, pues París se librara de esta ocasión, ¿no? Lo que sí que tuvo mérito Santa Genoveva, y eso también lo he leído en los estudios sobre su figura, es que evitó que la élite económica de la ciudad, la espina dorsal de toda ciudad, si la que una ciudad no tiene futuro, abandonara ante la cercanía de Atila la ciudad, ¿no? Es la famosa frase de que los hombres se vayan, quedamos las mujeres, algo así creo que dice, ¿no? Pues ese es el mérito que se le atribuyó en esa ocasión. Luego sí que es cierto que cuando, bueno, pues el Estado romano desaparece prácticamente en el Sena, en el Loira, y bueno, pues las ciudades romanas que quedan tienen que ir haciendo frente a los flancos que van bajando hacia el sur, ¿no? Y van ocupando con su influencia cada vez más y más y más terreno, ¿no? Y asedian París, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Y ahí sí que Santa Genoveva sí que se distingue como una defensora de París, porque encabeza una flotilla que ella misma confisca las naves y sale por el Sena a una ciudad que era tributaria de París a obtener grano, vuelve con él y abastece a los parisinos, no solo de grano, sino que tiene esta capacidad para fabricar pan y distribuirlo, ¿no? Eso lo que denota es que Santa Genoveva tenía un poder en la ciudad que iba más allá del liderazgo espiritual, ¿no? De su comunidad. Y de hecho, cuando ya por fin la ciudad cede ante los francos, hace otra cosa muy típica de los líderes cristianos en aquella época, aunque fundamentalmente lo hacían los hombres, no las mujeres, no los obispos. En este caso ella asume ese papel y es el de negociar con el pueblo invasor las condiciones favorables para que no se haga daño a la población local, ¿no? Entonces ella habla con los francos, no sé si era el padre de Clodoveo o el propio Clodoveo, con el que habla para que el trato a los parisinos sea amable, sea agradable a pesar del saqueo y de la expropiación de las ciudades, ¿no? De hecho, se supone que fue ella la que convenció a los francos para que se pasaran al cristianismo. Tanto es así que la adoptaron a ella como icono, ¿no? de su propio cristianismo. Así que fíjate si tuvo o no tuvo importancia Santa Genoveva en la historia de París. Hemos hablado de Atila y la batalla más importante y más famosa que lo enfrentó contra Roma fue la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451. Y en esta batalla participó y tuvo un papel muy importante Flavio Aecio, un godo. Así que háblanos acerca de este bárbaro, digamos, que lideró el ejército romano contra los hunos de Atila. Bueno, Fabio no era godo, era un romano de pura estirpe. Pe- Lo que pasa es que aparece en mi libro y aparece muy claramente detallado porque realmente es producto de esta frontera incierta. En cierto modo, es el producto del lado romano de esta frontera incierta. ¿Por qué lo digo? Porque toda la adolescencia de Aecio se la pasó como rehén primero en la corte goda del reino de Tolosa, punto uno, y después, mucho más tiempo todavía, en la corte del rey uno. Entonces, durante todo ese tiempo eh, estuvo formándose con ellos, aprendió su lengua, aprendió sus tácticas de lucha, estableció vínculos de amistad, especialmente con los godos, en los que va a basar toda su carrera. Aecio, desde que toma el poder, el régimen de Aecio podemos decir que va desde el 423 hasta su asesinato, uy, otro spoiler, en el 454. ¿Vale? Fíjate si son años. Cada vez que tiene un problema serio de verdad, cada vez que quiere tomar el poder, cada vez que le intentan echar, cada vez, ya no solo a nivel interno dentro de la política romana, que era así, un día sí y otro también, sino con los propios pueblos periféricos que asedian al imperio, recurre a los hunos. Y los reyes hunos, que se han criado, que cuando eran adolescentes eran amigos de Aecio, que cozaron con él, que lucharon con él cuando él estaba de rey en la corte húngara, que estuvo muchos años, le van a enviar contingentes de miles y miles de soldados. Primero, por ejemplo, para que haga el poder, ¿no? Porque Aecio intenta conseguir el poder a través de un usurpador que se llama Juan, que fue derrotado. Cuando por fin Aecio llega con un contingente de unos muy fuertes para apoyar a Juan, Juan ya está derrotado, ya ha sido ejecutado, ¿no? Pero utiliza ese contingente de unos para llegar a un acuerdo con Gala Placidia y con Honorio para que se le concediera a él un puesto de Magister Militum de importancia, que inicialmente se le concede en las Galias, ¿vale? Cada vez que tiene un problema interno, Gala Placidia se le intenta quitar de en medio poniéndole a otro Magister Militum, él recurre a los hunos. Incluso llega un momento
después de la batalla de Rimini en el 432 o 433, no recuerdo, en el que es derrotado, Aecio es derrotado, y tiene que acabar huyendo porque no se le deja tampoco estar en sus propias tierras exiliado, y se acaba huyendo. ¿A dónde se va? Se exilia en la corte una. ¿Qué hace cuando Bonifacio, que es el que le ha derrotado, muere a causa de las heridas que sufrió en batalla? Vuelve con un contingente de miles de unos y se vuelve a hacer con el poder en Rávena. Fíjate la importancia que tuvieron los unos en su trayectoria política, que estableció un régimen del 423 a 454. Estamos hablando de 23 a 54, 31 años de régimen político de predominio en Occidente, en el que su principal herramienta fueron ellos. ¿Qué pasa? Cuando accede Atila al poder, cuando Atila empieza a fundar lo que de verdad fue el Imperio I, que fue un imperio muy fugaz, pero que fue un imperio, en el que, por cierto, los romanos, en la cabeza de Atila, el papel que tenían era de ser reinos tributarios, es decir, era de ser gente que estaba a disposición de los unos. Atila es una revolución totalmente en el mundo bárbaro, porque hasta ahora los bárbaros tenían dos maneras de integrarse, ¿no? Con los romanos. Pasaban a formar parte del Imperio Romano, entraban al servicio, a ser bárbaros imperiales, ¿no? A ser los protagonistas del libro que he escrito, o trataban de imponerse como enemigos y de exigirles un tributo manteniéndose en sus tierras. Atila cambia todo ese esquema de pensar y tiene éxito durante toda su vida. Los romanos, a partir de ahora, lo que vais a hacer es, me vais a asistir a mí, vais a ser súbditos míos, yo soy el Señor, y a mí me vais a dar tributo anual, ¿eh? Y me vais a rendir pleitesía y ayuda cuando yo os la pida. Y eso funciona durante mucho tiempo, ¿eh? Hasta que se instala, hasta que muere Teodosio II y se instala un halcón en Oriente, quiero recordar que era Mauricio, que era un militar, un señor mayor, pero un militar en el que dice, no se le va a dar una moneda más a los unos. Eso le funciona de maravilla a Atila. Incluso, sobre todo Occidente, donde tiene mucha más colaboración que con Oriente. Con Oriente usa más el palo y con Oriente usa más la zanahoria, ¿no? Y con Occidente usa más la zanahoria, perdón. Desde Occidente se le mandan funcionarios que le ayuden a organizar su imperio. Eso está también documentado en mi libro, hablo de cada uno de ellos y tal, ¿no? Y en qué faenas y qué competencias tenían cada uno, ¿no? Se le mandaron funcionarios para ayudarle. De hecho, uno de ellos muy importante, el famoso Orestes, el padre del último emperador, del que dicen que fue el último emperador romano, estaba al servicio, era un noble panonio que estaba al servicio de Atila, en la corte de Atila, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es. En fin, el tema es que todo ese esquema que él ha construido pacientemente a Ezio, basando todo ese apoyo en los unos, se le viene abajo porque llega al poder Atila, mata a su hermano, se hace con el poder en un breve espacio de tiempo y Atila está hecho de otra pasta que sus antecesores, que sus tíos, que eran los reyes anteriores, ¿no? Atila tiene otra idea, ¿no? Y cuando Oriente le planta cara y le dice no te vamos a dar ni una moneda, se da cuenta que Occidente es más débil y va por ellos, ¿no? Y es cuando surge al final, cuando saquea la Galia y acaba sucediendo la famosa batalla de los campos cataláunicos, ¿no? Que para mí fue la primera guerra mundial de verdad, ¿no? Porque en ese campo de batalla se enfrentaron todas las naciones que había en ese momento, ¿no? ¿No te parece, Óscar? Sí, por lo menos una batalla totalmente trascendental y en general poco conocida por el gran público a nivel divulgativo. Pero de Sí, hecho, aquí tengo que recomendar al público, a la gente, que escuche el programa monográfico que grabé sobre la vida y la obra de Atila y los hunos. la verdad es que es apasionante. A mí los unos es un campo también de divulgación que me ha interesado mucho y sobre los que he investigado un montón y he escrito un montón porque me parece fascinante, porque me parece que es como una especie de revolución dentro del Barbaricum. De hecho, cuando ellos aparecen, el Barbaricum estalla en llamas. Todo el sistema, todo el equilibrio político-militar que el Imperio Romano en Oriente y en Occidente había planteado, estalla por los aires cuando los unos aparecen en escena desde el Caspio. Mm. Bueno, lo que te quería decir era que aún con la victoria de los campos cataláunicos, aún después del saqueo del norte de Italia el año siguiente por Atila, cuando muere en el 453, todo el Imperio Romano respira con alivio, ¿no? De hecho, en el 454, la batalla de Nedao, ese Imperio I tan temible del que os estaba hablando, se empieza a disgregar, ¿no? Se empiezan
los pueblos que estaban sometidos a los hunos empiezan a oponerse a los propios hunos, ¿no? Se produce esa batalla en la que triunfan estos pueblos liderados por los gépidos, ¿no? Los hermanos empiezan a matarse los unos a los otros, los hijos de Atila empiezan a matarse entre sí y Occidente respira aliviado, ¿no? Pero la aristocracia senatorial romana, que ha sido la clase social más poderosa de toda la historia de la humanidad, la que más riqueza ha acumulado, ha sido la aristocracia senatorial romana en el siglo IV, sobre todo en el V y en Occidente. Su riqueza era inmensa, nunca la gente ha sido tan rica como en aquel momento, ni siquiera ahora, ¿no? Con Elon Musk, por ejemplo. Se empezó a preguntar una cosa, y ahora sin Unos y sin Atila, ¿para qué queremos a Ezio? Y esa fue su condena de muerte. De un triste destino para alguien que había servido tan bien a Roma, ¿no? Pero ese Sí, será el destino de muchas personas a lo largo de la historia. sí, de hecho, mucha gente le llama el último romano y es curioso porque bueno, cuando vuelves a mirar en las fuentes, ¿no? Es que las fuentes le llaman el último romano. Él no era el último romano, había dos últimos romanos reconocidos por la fuente. No me acuerdo ahora quién fue, quién utilizó esa expresión, qué fuentes en concreto, pero lo que te está diciendo es que hay dos últimos romanos, Bonifacio y Aecio. De hecho, Bonifacio, como he dicho antes, derrota a Aecio en la batalla de Rímini. Ahí lo dejo. Fíjate, la historia tan curiosa es que, aun siendo enemigos en el campo de batalla, se admiraban el uno al otro. Y cuando Bonifacio, a causa de las heridas que sufre en el campo de batalla, al cabo de los 2 o 3 meses muere, en su testamento recomienda a su mujer, una goda, por cierto, interesante, que se case con Aecio. Y esa boda tiene lugar. Y de esa boda luego surgen los hijos de ese matrimonio, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Hmm. Para acercarnos al final de esta entrevista y cerrar una decena de bárbaros imperiales, pues quería preguntarte por la figura de Gundebaldo, que fue Magister Militum del Imperio Romano de Occidente y al mismo tiempo que era el rey de los burgundios. Entonces, háblanos un poco acerca de este personaje que está interesante. Es muy interesante, ¿no? Porque Gundebando, estamos hablando ya de los años 70 del siglo V, ¿vale? Ya faltan muy pocos años para que el Imperio Romano desaparezca como Estado en Occidente. Culturalmente no va a desaparecer nunca, pero como Estado desaparece en ese momento, ¿no? ¿Y por qué digo que Gundebado es muy interesante? Porque es el claro exponente, la representación gráfica de lo mal que estaban ya las cosas en ese momento en Occidente, ¿no? Es una persona que, bueno, que llega a Italia, se le dirá a su tío, que es el famoso generalísimo Ricimero, este que ponía y deponía emperadores a su gusto, el que se quitó de en medio al Gran Mayoriano, que es uno de los emperadores que históricamente tiene una trayectoria para mí más interesante, ¿no? En este periodo. Y como se quitó de en medio a este, se quitó de en medio a otros tres o cuatro, ¿no? Y llega un momento en el que está en guerra civil con Antemio, intentando quitárselo de en medio. Antemio lo habían enviado desde Oriente con un ejército muy poderoso. Había ido sufriendo derrotas sucesivas en diferentes sitios y se había quedado sin fuerzas que respaldaran su trono, ¿no? Entonces llega un momento en el que Ricimero no ve necesario, a pesar de estar casado con su hija, respetar que fuera emperador cuando no estaban de acuerdo, ¿no? De hecho, llega a intentar envenenarlo y todo. Acaba la cosa en guerra civil. Acaban sitiando Roma. Roma es defendida por un poquito por la guardia personal de Bucelari de Antemio, lo poquito que le queda a ese ejército y los funcionarios que quedan en Roma. Roma sufre muchísimo durante ese asedio, de hecho le llaman el tercer gran asedio de Roma, ¿no? El de 410 de los vándalos, digo de los godos, el del 454-55 de los vándalos, que se fue gravísimo, porque bueno, fue muy diferente al de los godos. Estaba sitiando un reino el reino de los vándalos a un estado, una potencia marítima que tenía barcos para trasladar las cosas a un territorio, a los godos que solo tenían carros y que ni siquiera tenían un reino al que retirarse, ¿no? No tenían un territorio al que retirarse. Fue un saqueo mucho más concienzudo, ¿no? Y por último, este último saqueo de las tropas bárbaras al servicio de Ricimero, atacando a Roma, ¿no? Que saquearon lo poquito que quedaba ya en la ciudad y hicieron unos destrozos impresionantes, ¿no? Bueno, pues Ricimero muere en una de esas muchas muertes oportunas de las que yo también hablo en el libro, ¿no?
muere echando sangre por la boca. Y todo el mundo de acuerdo en que, bueno, pues Ricimero se murió de una muerte natural. ¿Por qué? Murió echando sangre por la boca. Pudo ser un cáncer, pudo ser veneno. Nadie sabe que las fuentes aceptan que muriera de una manera natural, no significa que fuera así realmente y que nadie les echara una mano, ¿no? Pero bueno, muere y muere pues habiendo establecido un régimen de acuerdo con esta famosa aristocracia senatorial romana tan estable que le permite designar como sucesora a su sobrino Gundevado, ¿no? Su sobrino Gundevado accede al poder, nombra un nuevo emperador títere, pero llega un momento en el que se da cuenta de que todo es una farsa, que es que no vale la pena quedarse como generalísimo de Occidente. ¿Por qué? Porque general de qué? De unas ruinas. ¿Hasta dónde llegaba su autoridad realmente? ¿No? ¿Y sobre qué estaba gobernando? Llega un momento en el que lo comprende y dice, mira, que os den. Es que es así. Se da la vuelta, renuncia a todas sus dignidades y prefiere, como príncipe burgundio que es, volver a su tierra, volver a la Galia, para luchar contra su hermano por un trono hipotético. Luego realmente sí que lo consiguió y estuvo como rey de los burgundios prácticamente hasta el 500, quiero recordar, voy a buscarlo un poquito, porque creo que era hasta el 500 y pico. O sea, y allí pactó con la aristocracia galo-romana, un régimen que fue estable, muy beneficioso para su reino y que le dio un papel muy preponderante en la Galia, pero prefirió ser rey de Burgundios a generalísimo de romanos. Yo creo que eso ya es un epitafio y un punto final con cierta amargura en la entrevista, ¿no? Pero las cosas son como son y así hay que contarlas. Y desgraciadamente hemos llegado al final de esta entrevista, como tú decías. Y ahora, pues solo me queda agradecerte infinitamente a ti, Federico, por haber venido aquí al podcast de Historia a demostrarnos cómo esta visión tradicional que todos teníamos de los bárbaros como unos incivilizados que lucharon contra Roma, pues es falsa, o por lo menos parcialmente falsa. Así que te lo agradecemos muchísimo y por supuesto recomendamos a todo el mundo que se haga ya con tu libro, con En Defensa de Roma, para profundizar en todas estas historias que hemos mencionado a lo largo de la entrevista. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Oscar. En ese libro vais a encontrar no a los que hemos hablado, aparte de ellos, a decenas y decenas de vidas y etcétera apasionantes y muy curiosas que os van a servir para tener una nueva perspectiva de un periodo que siempre ha sido contado desde el mismo punto de vista. A ver si os gusta este.